Juan 19, desde el 38 al 42. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y áloe, como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino, con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Amén. Este mensaje lleva por título Destellos de gracia en la hora más oscura. Quizá usted ha visto alguna de estas bromas que hacen con una cámara oculta, donde la persona que está ahí en medio de la broma no sabe que la están grabando, no sabe por supuesto que es una broma, es algo preparado. Y hay una que me llamaba mucho la atención, que es de personas que practican un deporte. Me acuerdo de una escena de una persona que iba a jugar tenis para relajarse y le gustaba practicar ese deporte, y tenía al frente a un rival que se veía bastante débil, bien menospreciable, como que no sabía jugar. Y al principio jugaba bien mal a propósito, y después empezaba cada vez más a subir el nivel, y después todos los golpes le salían espectaculares, y la persona que estaba siendo objeto de la broma cada vez se indignaba y se frustraba más, porque no sabía qué estaba pasando. Y resultaba que el otro era un tenista profesional, que lo habían puesto allí, ¿cierto?, que simulara ser débil y que luego mostrara toda su habilidad. Y bueno, pasa que hay algo que nos atrae en estos giros de trama, ¿cierto? Como que una persona de la que nadie se esperaba de repente aparece y hace algo sorprendente. Hay algo atractivo ahí, y en esta historia vemos algo así. Pero aquí lo que destaca no es la habilidad especial de José y Nicodemo, sino más bien la gracia de Dios, que los ocupó en un momento tremendamente importante, pero donde su aparición fue muy inesperada. Entonces, un testimonio de cómo la gracia de Dios brilla, destella en ellos en la hora más oscura. Y vamos a estar viendo este pasaje a través de 3 puntos. El primero es la cobardía de una fe en secreto. El segundo es la valentía justo en el momento preciso. Y el tercero es un llamado a ser valientes. Entonces, en primer lugar, hablemos de la cobardía de una fe en secreto. ¿A qué nos referimos con esto? Se nos dice en primer lugar, en el versículo 38, después de estas cosas. ¿Qué había pasado? Esa expresión, después de estas cosas, nos dice que hay algo antes que debemos tener en cuenta. Había ocurrido algo que es el contexto de este pasaje que estamos analizando. Y lo que había ocurrido es nada más y nada menos que la muerte de Cristo en la cruz. Eso es lo que está justo antes, ¿cierto? Había Jesús sido crucificado, había sido puesto allí en el madero, había agonizado en esa cruz, había dicho consumado es, había exhalado su último aliento, lo habían atravesado en su costado con esa lanza, y allí estaba el Señor, en esa cruz aún. Y en ese contexto inmediato es que se hace mención de este personaje. Ahí tenemos ese escenario, ¿cierto?, de la muerte de Cristo, que debemos recordar además que es una muerte única, es la única muerte que ha tenido poder, porque la muerte en sí es el juicio de Dios por nuestro pecado. Es una derrota completa, es la declaración de nuestro fracaso, ¿cierto? Pero la muerte de Cristo es única porque no es un fracaso, sino que es la única muerte que fue una victoria y la muerte que ha tenido poder para llevar sobre sí nuestros pecados y que así podamos ser perdonados. Es una muerte absolutamente excepcional. No hay otra muerte como esta, como la muerte de Cristo. Y eso fue rodeado de señales que lo demostraron así.
la hora de tinieblas que hubo en ese momento, por ejemplo, el terremoto, el hecho de que el velo se rasgó, el hecho de que algunos muertos salieron de sus tumbas. Todas esas cosas testificaron de que esta era una muerte única, pero además pasaron hechos relevantes, hechos extraños. Y uno de ellos es el hecho de que apareciera José de Arimatea. ¿Y quién era este José de Arimatea? Se nos dice acá que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Acá cuando se habla de los judíos debemos entender que en Juan se utiliza esta expresión refiriéndose a los líderes religiosos, especialmente aquellos que se opusieron a Jesús obstinadamente. Y si vamos a pasajes paralelos nos daremos cuenta que José de Arimatea solo es mencionado en este contexto, en esta ocasión, cuando Jesús murió y él apareció para tomar el cuerpo de Jesús. Podemos ver en Mateo 27, 57, le invito a ir allí, Mateo 27. Versículo 57 dice, al atardecer vino un hombre, ¿cómo dice? Rico, de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Si vemos otro pasaje relacionado en Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 15, dice en el versículo 43, dice, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces vemos ahí que se nos dice que era un hombre rico y se nos dice además que era un miembro prominente del concilio. ¿Qué nos dice eso? Que era un hombre de buena situación, era un hombre respetable, era un hombre de buena posición social, lo que se conoce como un noble o un príncipe, una persona principal entre su sociedad. ¿Y cuál era este concilio que se menciona? Es el llamado Sanedrín. Era la institución máxima de gobierno judío que se les permitía tener bajo el Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano permitía que hubiera gobiernos locales que estaban sujetos al imperio. Y en este caso el Sanedrín entonces tenía que respetar la esfera que el imperio imponía sobre ellos. ¿Y qué podía hacer el Sanedrín? Era un tribunal, pero respecto de cosas de la ley de los judíos. No podía condenar a muerte, por ejemplo. Por eso el Sanedrín llevó a Jesús a Pilato para que Pilato lo condenara. Buscaban que Pilato, que era la autoridad romana, pudiera condenar a Jesús a muerte, porque ellos no podían hacerlo. Tenía algunas ocasiones en que podían aplicar esta pena, como cuando alguien profanaba el templo, pero aún así estaba muy limitado. Y en resumen, este Sanedrín era el gobierno local judío. Eran donde estaban sus ancianos, su consejo de ancianos, y estaba presidido por el sumo sacerdote. Y ahí se encontraban los principales. Y por eso se menciona a José de Arimatea como miembro de este concilio. ¿Y quién más era parte de este Sanedrín? Sabemos que Nicodemo, que aparece en este pasaje, era parte del Sanedrín. ¿Quién era Nicodemo? El mismo pasaje nos dice, ahí una explicación, ¿cierto? En el versículo 39 dice, el que antes había venido a Jesús de noche. Es decir, es un conocido para nosotros. ¿Se acuerda ahí del famoso pasaje de Juan capítulo 3, donde Jesús habla con Nicodemo y le dice esta hermosa verdad de que es necesario nacer de nuevo? Pero Nicodemo había venido de noche y eso nos habla de una intención de no aparecer a la luz pública, sino que venir más bien en oculto por alguna razón. Y él se acerca a Jesús para hacerle algunas preguntas y le dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no ha venido de Dios. Y en ese sabemos está incluyendo a otros fariseos, a otros miembros de este concilio. Probablemente ahí estaba incluido José de Arimatea. Había entonces algunos de este concilio que habían sido inquietados por la figura de Jesús y querían saber más. Pero además se nos dice de Nicodemo en Juan 7 que él tímidamente apareció ahí defendiendo a Jesús, porque había ya una conspiración para matar a Jesús.
ya estaba en marcha ese plan, pero ahí Nicodemo aparece en el capítulo 7 cuando estaba el contexto de la fiesta de los tabernáculos para decir tímidamente que primero hay que escuchar a un hombre antes de condenarlo y que eso era algo que exigía la ley. Usted puede encontrar eso en Juan 7:51. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que Nicodemo tenía voz y voto en el Sanedrín, que él allí podía levantar la mano y hablar entre esos principales y poderosos. Ahora, ¿por qué José de Arimatea y Nicodemo temían? Porque nos dice de José de Arimatea que era discípulo en secreto y se nos da la explicación por miedo a los judíos. Y sabemos que Nicodemo no era tampoco abierto en expresar su simpatía por Jesús o su fe en Jesús. ¿Por qué había un temor allí? Bueno, tenemos que tener en cuenta que en el capítulo 9 de este evangelio se nos dice que había una amenaza. Si alguien creía en Jesús, iba a ser expulsado de la sinagoga. Y uno hoy día podría decir, ¿pero qué tanto podría hacer eso? No vas más a esa sinagoga, a lo mejor van a otra. Bueno, no es que tuvieran así varias sinagogas donde ellos podían escoger, como hoy día alguien podría decir, si no voy a esta iglesia, voy a otra iglesia, sino que era la sinagoga de la comunidad, y ahí se vivía toda la vida religiosa de la comunidad, pero era un momento además de encuentro de todos. El ser excluido de esa sinagoga era quedar fuera de la vida espiritual, pero también de la vida social del pueblo. Era como morir en vida, era como ser el paria, el señalado, el que está afuera, ¿cierto? El excluido. Entonces, era perder la vida, perder el contacto con los familiares, perder la posición que se tenía. Y ahí vemos que las riquezas en sí mismas no son pecado, ¿cierto? Eso está claro. El pecado no está en las cosas, no está en los billetes, no está en las monedas, no está en las cosas que compramos. La posición social en sí misma tampoco es pecado, pero sí es pecado el servir a las riquezas. Nos dice Mateo 6, ¿cierto? Nadie puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Y además, en Gálatas capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo nos dice que si quisiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Entonces, quienes viven temiendo a los hombres en el sentido de queriendo agradarlos en todo, haciendo las cosas para ser reconocido, para ser aprobado por los hombres, esa persona no puede servir a Cristo, porque ambas cosas son incompatibles, son opuestas. O tememos a Dios o tememos a los hombres. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Entonces, estos hombres se habían visto enfrentados a este dilema, a esta tensión. Si digo abiertamente que creo en Jesús, me van a excluir de la sinagoga. Y yo no soy cualquier persona que asiste a una sinagoga, soy un principal en la sinagoga. Lo voy a perder todo. Voy a perder mi posición, mi prestigio, mi reputación, mi nombre en esta sociedad, mis relaciones, mis contactos. Era perderlo todo. Debemos tener cuidado de esa tentación, ¿cierto? De servir a las riquezas y de temer a los hombres, de vivir en el temor de los hombres. Porque si vivimos así, entonces no podemos ser discípulos de Cristo. Y eso es lo que había hecho que estos hombres vivieran en secreto. Pero este es un temor y una tentación que no es exclusiva de los ricos, hermanos. Eso es importante que lo consideremos. Tú debes considerar cómo en tu contexto tienes esta misma tentación de temer a los hombres y de servir a los bienes de este mundo. No importa que a lo mejor sean pocos tus bienes, tú igual los puedes atesorar y que ese sea tu tesoro en esta tierra. El tesoro de tu corazón, donde está depositada allí tu confianza, tu esperanza. ¿Hay algo en tu vida en este momento que te hace temer confesar tu fe en Cristo? ¿Obedecer a Cristo? ¿Hay algo en tu vida que está reteniendo que tú des ese paso de consagración? Debes analizarlo hoy. Porque puedes estar enfrentado a este mismo temor, a esta misma tentación que hacía que José y Nicodemo estuvieran en secreto. Si todo terminara aquí, hermanos, sería muy triste, ¿cierto? José y Nicodemo habrían sido simplemente testimonio de cómo las personas aman más las tinieblas que la luz. Pero la Escritura los trata con paciencia, los trata como discípulos
que estaban luchando y que se tuvieron que ir abriendo paso en medio del temor. Y vemos varios casos más así. Zaqueo se tuvo que abrir paso en medio de la gente, pasar vergüenzas corriendo, encumbrándose a un árbol porque era bajo de estatura, ¿cierto? Para poder ver a Cristo y exponerse así a las burlas de la gente, al rechazo de gente que no lo quería. La mujer del flujo de sangre tuvo que abrirse paso a través de personas que la iban a considerar inmunda, que si la tocaban iban a quedar impuros, pero se extendió a través de ellos para siquiera tocar el borde del manto de Jesús. Y así cada uno de nosotros tendrá que abrirse paso en medio de un contexto que se nos opone y donde tenemos el temor de perder cosas que nos son valiosas, pero con el fin de alcanzar a Jesús. Hermanos, no debemos ocupar estos ejemplos como excusa. Ver aquí a José de Arimatea, a Nicodemo, y decir, bueno, me puedo relajar entonces. Cuando llegue el momento, el Señor me dará la fuerza para dar un paso adelante. Puedo ser un discípulo en secreto, total, después puede resultar bien para mí. No, hermanos, al ver este pasaje no debemos ocupar este caso de José y Nicodemo como una excusa para nuestra cobardía, sino más bien ver aquí cómo brilla la gracia de Dios, que es muy distinto, que ocupó a personas que estaban escondidas en su momento, pero para que ahora pasaran adelante en la hora más oscura. Y le invito a que leamos un pasaje que está en Proverbios 29, 25. Dice Proverbios 29, 25, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Y eso es lo que podemos ver en el testimonio de José y Nicodemo. Ese temor del hombre había sido un lazo para ellos que los había amarrado, los había retenido de confesar su fe en Jesús, de seguirle, pero ahora ellos habían confiado en el Señor y habían decidido esto a pesar del costo que les hubiera resultado de esta decisión. Y vemos así en segundo lugar una valentía justo en el momento preciso. Porque hubo algo que hizo cambiar la situación, hermanos. José de Arimatea había estado en secreto, había soportado que la gente hablara en contra de este Jesús que a lo mejor le estaba causando a él un impacto en su ser. Pero hubo un complot contra Jesús, una conspiración ya directamente para quitarle la vida. Y José de Arimatea vio que esto era una injusticia. Vayamos a Lucas 23. Lucas 23. Versículos 50 y 51. Lucas 23, 50 y 51 dice, había un hombre llamado José, miembro del concilio, o Sanedrín, como dijimos, varón bueno y justo, el cual no había estado de acuerdo con el plan y el proceder de los demás, que era de Arimatea, este hombre, ¿cierto? Ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Vemos entonces que hubo un plan, hubo un proceder, y José de Arimatea dijo, basta, ya no puedo consentir en esto, ya no puedo quedarme callado, no puedo seguir la corriente de lo que están haciendo. Debo pararme enfrente de esto, debo oponerme a esto. Y además se nos dice que él esperaba el reino de Dios. Esa frase se dice bastante en el Evangelio de Lucas de distintas maneras. Esperaba la redención de Jerusalén, esperaba el consuelo de Israel. Y esto significa que tenía esa esperanza del Mesías. Y si atamos los cabos, él estaba concluyendo, Jesús es el Mesías. Jesús es esa esperanza de Israel, del reino que viene. Él entonces dijo, basta, no puedo seguir. Cuando fue presionado a la decisión, cuando se vio entre la espada y la pared, dijo, voy a arriesgarlo todo, yo sé lo que me puede costar esto, pero tengo que ponerme de pie ante esta situación extrema. Y él decidió hacer algo de mínima decencia y humanidad, hermanos, que era enterrar a Jesús. ¿Por qué? Porque la práctica de los romanos, al crucificar a alguien, que era por lo demás el castigo más humillante y que se daba a los peores criminales, la práctica era dejarlos allí que se descomponieran en la cruz. Y los crucificados podían estar allí días agonizando.
y luego de que morían, los comían las aves, las fieras que pudiera haber en el lugar. Y eso era parte del mensaje que se quería transmitir. No era simplemente flojera o desinterés de sacarlo ahí de la cruz, sino que era parte del mensaje que esto fuera impactante para el que pasara. Por eso crucificaban a la gente en los caminos, para que el que fuera llegando o fuera saliendo, dependiendo de, pasara por el lado y dijera: yo jamás quisiera estar ahí colgado. No voy a hacer nada que me signifique terminar así. Era parte del mensaje, de la atrocidad de la crucifixión. Y por eso había que hacer algo, porque si no Jesús iba a permanecer allí, en ese lugar, suspendido en la cruz. Y además, según la misma palabra del Señor, y podemos ver en la cultura hebrea, el no ser sepultado, el quedar así a exposición de las fieras, de las aves carroñeras, eso era una maldición. Morir así y terminar así era ser maldito. Y eso le pasó a Jezabel, por ejemplo, ¿cierto? Que se la comieron los perros y eso fue parte de la maldición del Señor sobre ella. Y además estaba el elemento de que era la Pascua, era la víspera de la Pascua. Entonces no podía quedar un cuerpo allí colgado porque iba a maldecir la tierra. Esa era la creencia, ¿cierto? Y el concepto que se tenía de que esto ocurriera de esa forma. Y esto es importante, hermanos, porque si Jesús hubiera seguido la suerte de los crucificados, él habría llegado a una fosa común. Y ahí la resurrección se habría visto entorpecida, ¿cierto? Por eso Dios es increíble cómo gobierna todas las cosas. Y él dispuso que este hombre, que hasta ahora había estado en secreto, ahora pasara adelante. Y fue justo en el momento preciso en que debía hacerlo. Porque él tenía la influencia, el poder, los contactos, y además tenía el dinero para aparecer y asegurar que Jesús fuera sepultado como debía ser sepultado. Y que así pudiéramos tener testimonio de la tumba vacía. ¿Se dan cuenta cómo el Señor, en medio de esta hora más oscura, Él sigue gobernando todas las cosas? Él sigue conduciendo todo para que se cumplan sus propósitos. No cualquiera podía entrar, abrir la puerta de Pilato, y decir: permiso, vengo a pedir algo. Tenía que ser un hombre con ciertas características, y ese era José de Arimatea. Él usó su influencia para conseguir la sepultura de Jesús y nos dice, si contrastamos Marcos con el relato de Juan, si contrastamos las dos cosas, en Juan nos dice que por miedo él había estado en secreto, pero Marcos nos dice llenándose de valor. Osadamente entró donde Pilato. Hasta ese momento él había sido un temeroso, un cobarde, pero ahora él había tomado valor en el Señor y había entrado donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato accedió. Y por otro lado, hermanos, estaba Nicodemo, que aparece acá, ¿cierto? Dice en el versículo 39, Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también. Y él trajo una mezcla de mirra y áloe como de 33 kilos. Pero ¿qué nos dice esto, hermanos? Si José trajo los lienzos, Nicodemo trajo las especias aromáticas para ungir a Jesús, implica que hubo ahí un acuerdo, una conversación entre ellos, ¿no? Porque acá vemos un esfuerzo coordinado de los dos para sepultar a Jesús como debían hacerlo. Y esto fue una sorpresa porque ellos pasaron entonces de ser cobardes a valientes, pero no en cualquier momento, hermanos. Fue en el momento más peligroso, en el momento más oscuro en que podían hacerlo. Porque lo arriesgaron todo acá, hermanos. ¿Y por qué era tan peligroso? Pensemos en esto. Hermanos, en la misma tarde, Pilato había condenado a Jesús a muerte. Y no por cualquier cargo, no a cualquier castigo. Lo condenaron por sedición, por rebelarse contra el imperio. Y además el castigo fue el peor de todos, que era la crucifixión. Entonces imagínense en esa misma tarde ir a identificarse con este condenado por rebelión. ¿Era buena idea o no? ¿Era algo seguro? Para nada. Era completamente arriesgado. Y no fue a cualquier persona, fue al juez que condenó a Jesús, a Pilato. A él fue a pedirle el cuerpo. Entonces se puso en una posición de sumo peligro. El mayor riesgo de todos. Lo asumieron en ese momento. ¿Era esperable esto si antes había tenido miedo? Completamente inesperado, sorpresivo. ¿Qué otra cosa ocurrió? Dice en el versículo 40, tomaron el cuerpo de Jesús. Hay que poner atención a los detalles, hermanos, porque el hecho de que tomaron el cuerpo no es cualquier cosa.
Jesús estaba muerto. Y ellos al tocar un cadáver, según la ley de Moisés, quedaban impuros. 7 días, según el libro de Números, en el capítulo 19. Quedaban impuros 7 días. ¿Y en qué contexto estaban? ¿Qué estaba ocurriendo en esos días? Era la víspera de la Pascua, una de las fiestas más importantes en el calendario de los judíos. Y ellos iban a quedar impedidos de ir al templo, de participar de la Pascua, de estar allí en comunión con su pueblo en ese momento de adoración a Dios. Pero eso además iba a generar preguntas. ¿Por qué no puedes tomar la Pascua? ¿Por qué quedaste impuro? ¿Por qué no estás entre nosotros? Era identificarse con un condenado, era quedar impuros, pero era además mostrar simpatía a un maldito. Porque nos dice Deuteronomio 21, 23, que maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Y eso tenía la propiedad de contaminar la tierra con maldición. Entonces imagínense, José y Nicodemo se acercan al Gólgota, a ese lugar donde había sido ejecutado Jesús, crucificado en esa escena terrible. Se acercan allí. Si antes no se atrevieran a aparecer públicamente, imagínense atreverse ahora a ir al Gólgota, tomar a Jesús, envolverlo en estos lienzos y llevarlo a la sepultura. Es tremendo lo que está ocurriendo acá. Es impresionante el contexto que estamos acá analizando. Y ellos además honraron a Jesús con sus bienes. ¿Qué es lo que ofrendó José de Arimatea? Un sepulcro nuevo. Eso no es cualquier cosa, hermanos. Era un sepulcro labrado en piedra. Había ahí un trabajo de cantería tremendo para, en medio de esas rocas, hacer allí una habitación que sirviera de sepulcro. Y estaba nuevo. Eso, una vez más, es decisivo para la credibilidad de la resurrección. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera entrado a un nicho con varios muertos? Pero nadie había sido sepultado allí. Ese sepulcro estaba absolutamente nuevo. Jesús entró allí, fue el único que ocupó ese lugar. Y no quedó duda luego en su resurrección de que fue él quien salió de allí, de esa tumba. Y además, él ofrendó estos lienzos con los que fue envuelto Jesús. Y por su lado, Nicodemo, esta mezcla de 33 kilos, hermanos, que era, no sé cómo la llevó para allá. Un hombre fuerte, al parecer, que cargó eso por varios metros para poder llevarla al lugar de la sepultura. Era una mezcla de mirra y aloes. Y esto tampoco es algo que dé lo mismo, porque era lo que se usaba para ungir a los nobles, a los príncipes y a los reyes. Incluso los registros de la época de Flavio Josefo, por ejemplo, nos permiten saber que la sepultura de Herodes también tuvo mirra y aloes, pero menos cantidad que la de Jesús. ¿Y por qué estamos mencionando esto? Porque José de Arimatea y Nicodemo entendieron que Jesús era el rey y que debía recibir el funeral de los reyes. Aunque fue crucificado como el peor de los criminales, Jesús seguía siendo el rey, la esperanza de Israel, del reino, y por tanto él debía ser honrado en ese momento. No debía morir como un criminal. Ellos reconocieron Jesús es lo más valioso. No hay nada más valioso que Jesucristo. Él es digno de que lo honremos. Es digno de que nos arriesguemos, de que lo arriesguemos todo por Él en el momento más oscuro. Y de que lo sirvamos con lo que somos y con lo que tenemos. Todo está al servicio de nuestro Rey. Hermanos, esto es tremendamente llamativo y no me deja de llamar la atención. Que lo decisivo para ellos, lo que los impulsó a esto, fue la muerte de Jesús. Más que la vida. O sea, en vida ellos no se atrevieron a hacer esto, pero al momento de morir Jesús, eso fue ya un cambio definitivo para ellos. Y nosotros vemos en Juan 12, si vamos allí un momento, Juan 12, 24. Jesús hablando aquí dice, Juan 12, 24, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Acá él se está comparando con un grano de trigo, que si sacáramos el grano y lo dejáramos allí solito, ¿cierto?
sobre una mesa, no pasaría nada con ese grano. Pero si cae en tierra y muere, se desintegra ese grano, de ahí va a surgir una nueva planta, ¿cierto? Y va a llevar mucho fruto. Y fue la muerte de Jesús la que es este grano de trigo explotando en frutos. Y uno de estos frutos fue la fe que sale ahora adelante de José de Arimatea y de Nicodemo, en la situación más extrema, hermanos. Y ahí vemos que además no fueron ellos solos, estaba ahí el ladrón al lado de Jesús, que también cree. En ese momento de aparente derrota, él también cree, cuando vengas en tu reino. Para eso debía verlo con fe. ¿Cómo va a venir en su reino un crucificado? Ahí hubo algo sobrenatural, hermanos, que solo podía venir de Dios. El centurión, imagínense, por un lado estaba el Sanedrín, aquellos que estudiaban toda su vida la ley de Dios y no pudieron identificar al Mesías, sino que lo rechazaron. Pero estaba un centurión, en toda su brutalidad, ¿cierto? En todo lo rústico que podía hacer un centurión, pero él dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahí está la muerte, ese trigo que cae y va produciendo fruto. Hermanos, Dios usa instrumentos muchas veces inesperados. Él es soberano en cómo usa sus instrumentos. Pensemos, hermanos, que Pedro, que había sido prominente, un discípulo destacado entre los que seguían a Jesús y que lo siguió en todo su ministerio, ahora estaba llorando por haber negado a Jesús en esta misma hora. Judas, que era un discípulo de confianza, tanto así que él manejaba las platas de toda esta compañía de Jesús, estaba ahora colgándose por haberlo traicionado. Y José de Arimatea y Nicodemo, que habían estado en las sombras, escondiendo su fe, ahora salían adelante en el momento más oscuro. El Señor usa como quiere a sus instrumentos. No siempre los más vistosos en el servicio al Señor van a ser los más íntimos en la comunión con Dios. También debemos sacar esta lección. Hermanos, el Señor va a guiar a todo cristiano a conocer las mismas verdades de salvación y nos va a llevar a la misma meta, que es la gloria eterna. Pero no siempre, hermanos, vamos a atravesar por la misma experiencia en nuestro caminar. No todos vamos a ir a la misma velocidad. Tengamos cuidado de juzgar apresuradamente a alguno porque no va tan rápido como quisiéramos. Pero si sus pasos van dirigidos a Cristo, Él va en la dirección correcta. Y debemos ayudarlo a que siga hacia esa meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A lo mejor sus pasos son tambaleantes, vacilantes, hermanos, pero si está caminando hacia Cristo, va camino a la gloria. Y está haciendo lo que debe hacer, hermanos. No nos impacientemos si es que no vemos que todos van siguiendo exactamente el mismo modelo. No somos una producción en serie, hermanos. Cada uno de nosotros tiene un trato de Dios con nuestra vida. La gracia del Señor está obrando en nosotros. Y así, habiendo visto la cobardía de esta fe en secreto y luego la valentía justo en el momento preciso, terminamos, hermanos, con un llamado a la valentía, un llamado al valor en el Señor. ¿A quién habrías usado tú para esto que ocurrió aquí? Uno habría dicho, al menos yo, habría dicho Pedro, por supuesto. Tiene que estar ahí. Además, él es de esos que pasan al frente siempre. ¿Se acuerdan de Pedro? En todos los episodios parecía que siempre él decía, yo quiero hablar, yo quiero ir adelante, yo quiero pasar. Y acá no estaba, hermanos. Uno habría dicho Pedro probablemente, o los hijos del trueno, esos que parecían llenos de fuego, hermanos. Tienen que estar acá, ¿no? También estaban lejos, fueron parte de esos que se dice, dejándole, huyeron. Todos dejándole, abandonaron a Jesús en esta hora. El Señor usa a sus instrumentos como Él quiere y para su gloria, hermanos. La gloria no está en los instrumentos. Acá no se trata de que nosotros exaltemos a José y Nicodemo. En ellos estaba la fortaleza, en ellos estaba la valentía. No, hermanos, no estaba en ellos. Fue la gracia de Dios en ellos la que hizo que ellos dieran ese paso adelante.
Y debemos recordar que somos siervos inútiles además. Los problemas comienzan cuando nosotros empezamos a creernos valiosos, importantes, que las cosas se tratan de nosotros, que nosotros somos los protagonistas, nosotros somos el centro, que Dios tiene suerte de tenernos en su equipo. Ahí empiezan los problemas, hermanos. Debemos recordar que somos siervos inútiles. Y además recordamos y vemos aquí que Dios no se queda sin testigos. Dios no se queda sin amigos. Él va a tener a su pueblo, va a preservarlo y va a usarlo en el momento adecuado. Cuando Elías decía, solo yo quedo, el Señor dice, no, yo me he reservado 7,000 que no han doblado rodilla. Si nosotros no hacemos lo que debemos hacer, Dios usará a un José de Arimatea y un Nicodemo para que haga lo que hay que hacer. Él no se quedará sin testigos, pero eso no nos excusa, hermanos. Eso no significa que podemos dejar nuestras responsabilidades abandonadas. No significa que nosotros podemos darnos la licencia de ser cobardes. Todo lo contrario, hermanos. Debemos ver que no se excusa a José de Arimatea ni a Nicodemo, no. Lo que hicieron para atrás no quedó ahora validado. No, estuvo mal haber estado en secreto, haber callado su fe. ¿Y de cuántos se perdieron, hermanos? ¿De cuántos se perdieron José de Arimatea y Nicodemo? Imagínense haber acompañado a Jesús en todos esos milagros, en todos esos sermones, esas enseñanzas, en todo ese pastoreo personal de Jesús hacia ellos. Imagínense perderse ese discurso en el aposento alto que se registra en Juan. Ese discurso precioso. Perderse de escuchar a Jesús orar, de toda la comunión íntima con Jesús durante todo ese tiempo del ministerio. José y Nicodemo se perdieron de esto por cobardía. Y hermanos, no se puede ser un cobarde sin ser al mismo tiempo un gran perdedor. Y no me refiero acá a que unos son ganadores, como que ellos son valientes y fuertes, y están los perdedores que son buenos para nada. Me refiero acá a que nos perdemos de la bendición de Dios, de la comunión con Dios, de la obra de Dios por la cobardía. Es grande lo que perdemos. Y hermanos, si alguien persevera en esto, el destino no es la gloria eterna. El destino es el lago de fuego, y eso lo dice Apocalipsis 21, y le pido que me acompañe allí un momento. Apocalipsis 21. Versículo 8. Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes son los primeros en la lista mencionados aquí? Los cobardes, hermanos. Es tremendo. Pero así es. Porque la cobardía es incredulidad. A veces se confunde ser humilde con ser cobarde, pero no es así, hermanos. La humildad es una virtud, es fruto del Espíritu. Es no tener el concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Es reconocer a los demás como superiores a nosotros mismos y saber que el Señor es nuestro Dios, nuestro Padre. Vivir en dependencia de Él, eso es ser humilde. Pero ser cobarde es dejar que las circunstancias se sobrepongan a nuestra fe y la apaguen, marchiten toda fe que pueda haber en nosotros. Y así nos obstaculiza y nos amarra para que no obedezcamos a Dios, para que no hagamos lo que tenemos que hacer, para que no honremos a Dios como debe ser honrado. Eso implica la cobardía, hermanos. Algunos podrán excusarse diciendo es que yo soy tímido. Otra vez, no es lo mismo ser tímido que ser cobarde. Pero si lo calificamos así, que yo soy tímido, a veces tenemos que arrepentirnos de nuestro carácter. Ya sea la timidez o ser demasiado impulsivo, demasiado extrovertido. Con ambas cosas podemos pecar, hermanos. Pero no nos excusemos en un carácter supuesto, ¿cierto? Debemos hacer lo que tenemos que hacer, seamos tímidos o extrovertidos. ¿Qué fue lo que motivó a José y Nicodemo? La muerte de Jesús. Y desde luego lo que ellos escucharon de Él. Pero es increíble que ellos todavía no habían visto la resurrección.
Ellos todavía no habían visto a Cristo resucitado ante ellos. Ellos en esa hora, con lo que tenían solamente ahí, que era la muerte de Jesús, actuaron y lo arriesgaron todo. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos más luz que Nicodemo y que José de Arimatea, ¿cómo no vamos a ser valientes, hermanos? Teniendo más luz, sabiendo que Jesús resucitó, sabiendo que Él ascendió y hoy está a la diestra del Padre, hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. ¿Cómo no vamos a ser valientes? No en nosotros mismos, hermanos, sino que yendo al Señor para que Él nos dé la fuerza, para que Él nos dé el valor, porque en nosotros mismos no hay nada. La fe es hermana de la valentía, hermanos. Eso debemos tenerlo muy presente, muy en cuenta. La fe es hermana de la valentía y es incompatible con la cobardía. Es como agua y aceite con la cobardía. La fe siempre va a tener que ser valiente. Hermanos, tenemos el caso de Moisés, que no quería hablar. Y Dios le dice, anda, si tú vas a ser el que va a hablar. No, es que no puedo, es que soy torpe de lengua. No, te voy a dar a tu hermano Aarón, anda. Samuel y Jeremías, el Señor los llamó, es que soy muy niño. No, anda. Es el Señor el que hizo la lengua, el que nos va a hacer hablar lo que tengamos que hablar. Es el Señor el que nos va a dar el poder en nuestra debilidad. Dios no necesita tu fortaleza, hermano. Dios trabaja en tu dependencia, no en tus fortalezas, que incluso esas fortalezas pueden volverse obstáculos muchas veces para servir al Señor. Los 300 de Gedeón no eran los soldados de élite, eran los más menospreciables. Y con eso el Señor venció. Jonatán decía, el Señor puede ganar con muchos o con pocos. Y solo él y su escudero derrotaron a una compañía de filisteos. Esther tenía miedo. Puedo morir, decía, si es que llego y entro allí donde está el aposento del rey. Y Mardoqueo le dijo, bueno, si tú no lo haces, de algún otro lado vendrá la ayuda para el pueblo del Señor. De algún otro lado el Señor salvará a su pueblo. Y ahí Esther dijo, bueno, si perezco, que perezca. O sea, si muero, muero. Y lo hizo. Pero, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que no se nos da en la Biblia un retrato de los discípulos como personas infalibles que siempre estuvieron aquí en el tope de valentía, que siempre demostraron el mayor valor posible. Se nos muestra a hombres débiles, a mujeres temerosas, pero que en el momento de decidir dijeron, bueno, yo no tengo la fuerza, yo no sé cómo hacerlo, pero el Señor está conmigo. Y eso es lo que debemos tener en cuenta, hermanos. La dependencia de un Señor todopoderoso, no nuestra propia fortaleza. Veamos lo que Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 1. Segunda Timoteo 1, del 6 en adelante. Dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hermanos, podemos concluir por las constantes exhortaciones del apóstol que Timoteo luchaba con la cobardía, luchaba con el temor a los hombres y tenía que estar siendo animado, tenía que estar siendo de alguna forma empujado. Vamos, anda hacia adelante, no tengas cobardía, ese no es el espíritu que nos dio el Señor. Que nadie menosprecie tu juventud, sé ejemplo de los creyentes. Esto exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Y hermanos, ese Timoteo temeroso, que quizá hasta sus problemas al estómago se debían a esto, a este estrés. Este Timoteo temeroso, ¿saben ustedes cómo murió? La tradición cuenta que Timoteo murió levantando su voz en una fiesta pagana en la ciudad de Éfeso, donde estaban celebrando allí a Diana de los Efesios, y él se paró allí frente a esa multitud y predicó el Evangelio
y fue molido a piedrazos y palos, hermano. Y así murió el que había sido temeroso, el que había tenido miedo, el que luchaba con la cobardía, pero dependió del Señor y fue fortalecido y murió dando testimonio del Señor. No rindiéndose ante su temor y ante su cobardía, sino yendo a los pies del Señor, pidiendo ese espíritu de poder, de amor y dominio propio. Hermano, ¿y no necesitas tú hacer lo mismo? Hermanos, todos nosotros nos enfrentamos cada día a una lucha en donde necesitamos valor y fuerza y tú no la tienes. No tienes esto en ti mismo. Tú no eres el fuerte, tú no eres el valiente, tú no eres un campeón. Tú eres un siervo inútil que necesita que el Señor lo fortalezca, que el Señor le dé la capacidad. Y esos son los discípulos de Cristo, hermanos. No los que confían en sus grandes habilidades, sino en los que confían en su gran Salvador y dependen de Él. Cada día nos enfrentamos a muchas decisiones, hermanos, a muchas encrucijadas. A lo mejor no van a ser tan dramáticas como lo que tuvieron enfrente José y Nicodemo, el momento ahí de la muerte de Jesús. Pero hermanos, cada vez que tenemos que sobreponernos a algo para obedecer al Señor, tenemos que ser valientes allí, con esta valentía que el Señor nos da, con este espíritu de poder, de amor y dominio propio. Cuando en el trabajo se nos pide algo que implica desobedecer al Señor, deshonrarlo, ir en un sentido contrario a sus mandamientos. Se requiere valentía en el Señor para decir, no puedo hacer eso. Entonces vamos a tener que buscar a alguien más. Bueno, no importa, pero yo no puedo hacer eso, jefe. Yo amo a mi Señor. Se requiere valentía para estar allí frente a la pantalla, estar a punto de ir a un lugar donde no debemos ir a exponernos y decir, no lo voy a hacer, yo amo a mi Señor. Se requiere valentía si nuestra familia nos presiona para desobedecer al Señor, para deshonrarlo. Y con tristeza, tener que decir, no puedo seguir con ustedes. No puedo hacer lo mismo que ustedes. No puedo someterme a eso porque yo amo al Señor. Se requiere valentía, incluso cuando a veces nuestro cónyuge quiere hacer algo que no es conforme a la palabra del Señor y sabemos que eso nos puede costar una pelea, amargarnos el día, amargarnos la semana, pero decir, amor, eso está mal, no podemos hacer eso. Aunque te enojes. Hermanos, una vez más, no se trata de que tú te hagas el valiente, de que tú reúnas fuerzas en ti mismo. Se trata de que reconozcas que solo Dios puede fortalecerte. Y necesitamos, hermanos, ir a sus pies, sabiendo además el contexto en el que estamos, hermanos. No se requiere ser valientes en este contexto, donde se blasfema contra el Señor como si fuera un chiste, donde la gente le da lo mismo, deshonrar el nombre de Dios, decir las peores cosas sobre el Señor, donde se ridiculiza seguir a Cristo, donde se menosprecia a la iglesia hasta lo más bajo. No se requiere valor en este momento, hermanos. Dar un paso al frente y decir, yo amo a Jesucristo. Yo quiero vivir para Jesucristo. No tengo la fuerza, no sé cómo hacerlo, pero el Señor en mí puede. Separado de mí nada podéis hacer, dijo Jesucristo. Pero también dice, todo lo puedo en Cristo. Separado de Él nada, pero en Él todo lo podemos. A veces pensamos, hermanos, a lo mejor en nuestra pereza, en nuestra cobardía, no estamos honrando al Señor hoy, pero decimos, si alguien me pusiera una pistola en la cabeza y me dijera, ¿crees en Cristo? Si crees, te disparo. Si lo niegas, sigues viviendo. Decimos, ahí yo diría que creo en Cristo. Ahí yo confesaría a Cristo. Pero no, hermano, si no estás viviendo hoy por Cristo, no creas que morirías por Cristo. Debemos vivir hoy para Cristo. Y así nuestra vida y nuestra muerte serán para Él. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y eso es lo que debemos reconocer, hermanos. Miremos a Cristo y en Él encontremos el valor. Terminemos con este texto en Hebreos 13. Hebreos 13.
del 12 en adelante dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro, fuera del campamento, llevando su oprobio, llevando su vergüenza, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Oremos. Señor amado, le damos gracias porque nos da testimonio en su palabra de cómo usa a vasos de barro, de cómo usa a quienes no tienen fuerza ni valentía en sí mismos. Y así, Señor, nos da la esperanza de que podemos ser usados en sus manos, Señor. Líbrenos de una cobardía impía, Señor. Líbrenos de no hacer lo que tenemos que hacer por miedo a los hombres o por amor a este mundo. Llénenos de valor, de valentía, Señor, y que eso venga de amar a Cristo sobre todas las cosas. Que nos dé, Señor, ese deseo de honrar a nuestro Salvador sobre todo y de saber que Él es lo más alto, lo más precioso que puede existir, Señor. Llénenos de ese amor y de ese valor, Señor. Denos ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio, Señor. Y que nuestra vida y nuestra muerte le honren sobre todas las cosas, Señor. Bendiga nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, nuestra iglesia. Bendiga a su iglesia, Señor, en todo lugar. Fortalézcanos con este espíritu, Señor. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.